Amigos, es una grande bendición para nosotros el poder una vez más penetrar en sus hogares. Deseamos con todo el corazón que la paz de Jesucristo inunde sus corazones y que pues la meditación de la palabra pueda hacer bendición en la vida de cada uno de ustedes. En esta ocasión estudiaremos el tema desatando ataduras. Pero es importante primero solicitar la guianza de Dios, su bendición, y eso lo vamos a hacer a través de una oración. Vamos a orar. Amantísimo y soberano Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu santa y augusta presencia y lo hacemos para solicitarte bendiciones. Bendiciones para cada una de aquellas personas que en su hogar están escuchando, aquellas personas que tal vez están padeciendo alguna enfermedad, aquellas personas que tienen algún problema de cualquier índole. Queremos suplicarte en el nombre de Jesús que tengas la bondad de manifestarte en la mente y en el corazón de cada uno de ellos y permitir, Señor, de que de acuerdo a ese grado de fe que cada quien pueda poner en ti o en Dios, tú puedas ser propicio también al ruego de cada uno de ellos y atender su necesidad. Hoy demandamos de ti una bendición especial para que al momento de que tu palabra sea disertada, también pueda tocar lo profundo del corazón y de nuestro entendimiento, a efecto de que tu palabra pueda incrementar en nosotros la fe y que al momento de que la conozcamos también pueda cobrar vida en nuestro corazón, pueda encontrar un lugar especial y que en esa forma también nosotros la podamos vivir. Te damos gracias por todo y lo hacemos en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El tema de esta ocasión se intitula Desatando ataduras. ¿Y qué es una atadura? Una atadura es algo que, como su nombre lo indica, nos ata y que no nos permite movimiento. Triste y lamentablemente también el enemigo pone ataduras en nuestra mente, ataduras en nuestro corazón, que no permiten que ese poder divino del Espíritu Santo de Dios pueda moverse en nuestras venas espirituales, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos ata. Y entonces no sentimos el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Y algunas veces nos sentimos como atascados, que oramos y sentimos que nuestra oración no pasa del techo de la casa. Que clamamos a Dios, pero Dios no nos oye. Dios no contesta nuestra petición. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? Y la razón es simple. Es porque tenemos ataduras en el alma. Pero ¿cómo podemos desatarnos de esas ataduras? Bueno, la bendición es de que hay promesas de parte de Dios. Una de ellas está en el libro de Isaías, capítulo 61, y en el versículo 1 dice de la forma siguiente: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aunque nosotros alguna vez nos sentimos que estamos libres porque andamos por las calles, espiritualmente estamos presos. Tenemos ataduras en el corazón que no nos permiten desarrollarnos como personas, como esposos, como trabajadores. Y hay algo que ata ese qué hacer de nuestra vida, y es realmente el enemigo. Sin embargo, también el Señor Jesús dejó una promesa preciosa en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y Él nos dice allí que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De esas ataduras. De esas ataduras que no permiten la movilidad del Espíritu Santo en nuestra vida y que, estando nosotros atados a ellas, no tenemos libertad. Pero Jesús nos da la promesa y nos dice: y conoceréis la verdad, en Juan capítulo 8, versículo 32. Y la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos sana, la palabra nos liberta, y la palabra nos salva. Entonces, a través de que nosotros conocemos la palabra, alcanzamos libertad, alcanzamos sanidad y alcanzamos también salvación.
Ahora, ¿por qué se dan las ataduras en el alma? Porque tenemos heridas y no hemos dado el perdón correspondiente. O porque hemos cometido pecados y porque vivimos en pecado y eso trae como consecuencia también maldición a nuestra vida. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender de que si estamos heridos, la palabra nos puede enseñar cómo poder sanar esas heridas. Que si estamos viviendo en pecado, ¿qué podemos hacer para librarnos de la condenación del pecado? Y es que la palabra claramente dice en el libro de Hebreos, capítulo número 12, libro de Hebreos, capítulo 12, y en su versículo 15 dice de la forma siguiente. Hebreos, capítulo 12 y versículo 15 dice de la forma siguiente. Mirad. Pero luego agrega una palabra y dice, mirad bien. Mirar bien es mirar con cuidado, mirar detenidamente. Dice, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso el escritor de Hebreos dice, mirad, pero mirad bien. No sea que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios, como consecuencia de que brote en él, dice, una raíz de amargura, y que eso nos estorbe, y por esa raíz de amargura, no solo la persona, sino muchos, dice, sean contaminados. Y es que el problema es de que cuando en un hogar una madre tiene ataduras y vive con raíces de amargura, no solo arruina su propia vida, sino también la del esposo y también la de los hijos. O viceversa, si el amargado es el esposo, arruina a su esposa y arruina la familia completa. ¿Por qué? Porque tenemos ataduras como consecuencia de relaciones rotas, de abuso sexual, de abuso verbal algunas veces, de abuso físico, porque sufrimos rechazo, porque vivimos con odio, porque tenemos resentimientos, porque vivimos en rebeldía, nos encantan los chismes, tenemos inmadurez, nos da eso como consecuencia insensibilidad ante la vida y como consecuencia de todo ello, simplemente no podemos amar y tampoco podemos recibir amor. Esas son las raíces de amargura y de ellas nos quiere librar el Señor. Por eso la palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Increíblemente yo tengo raíces de amargura como consecuencia de una herida que yo tengo en el alma. Y es increíble, pero esa persona que me ha causado la herida, esa persona que yo odio con todo mi corazón, es la persona en la que yo más pienso. Increíblemente. Yo voy a la cama, me acuesto, pero estoy en la cama vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Y me dan la 1 de la mañana y me dan las 2 de la mañana y yo no logro conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque simplemente estoy pensando en la persona que odio. Luego a las 3 de la mañana el sueño me vence. Y quedo dormido. Y puedo incluso llegar al extremo de soñar a esa persona que odio. Pero tengo que ir a trabajar al día siguiente a las 7 de la mañana. Entonces me levanto a las 6 de la mañana. Y lo primero que hago es pensar en la persona que odio. ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mire, el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, habla al respecto de situaciones como esa, y dice el capítulo 8 y el versículo 34 del Evangelio de Juan, dice de la forma siguiente, Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora resulta de que yo odio a la persona que me ha herido,
pero es la persona en la que yo más pienso. Yo me convertí en esclavo de ella y esa persona se convirtió en mí como mi amo. Por eso es que dice el libro de Hebreos que brotando una raíz de amargura os estorbe. Y eso nos hace perder la gracia de Dios. Amigo, usted que me escucha allí cómodamente en el sofá de su sala, o tal vez alguien allá en el patio de su casa, sentado junto a una hamaca, no sé, en algún lugar de su casa, ¿usted permitiría que una raíz de amargura en su corazón le estorbe la relación con mi Creador? ¿Usted permitiría que una raíz de amargura lo convierta en esclavo de esa persona que usted odia? Y que triste lamentablemente la persona que odia, pero que es en la que más piensa. En la que piensa cuando se acuesta, en la que sueña mientras duerme y en la primera que piensa cuando se despierta. Usted va a su trabajo, tal vez en un bus, aparentemente viendo hacia las orillas, pero no va viendo hacia las orillas. Va pensando en la persona que odia. O usted tal vez va conduciendo su vehículo, pero mientras espera el verde de un semáforo, aprovecha ese momento para desear mal en contra de la persona que odia. ¿Acepta que ahora es usted esclavo? ¿Se da cuenta que se convirtió en esclavo y que aquella persona que odia ahora se convirtió en su amo? Y lo triste y lamentable es de que esa raíz de amargura la podemos arrastrar en nuestro corazón por años. Por años. Incluso triste y lamentablemente hay personas que van a la tumba con esos resentimientos en su corazón sin haberlos podido sacar. Por eso esta noche Jesús nos dice, y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad tendrá un efecto en tu vida. La verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De las ataduras. Vas a poder vivir sin esas ataduras, sin estar pensando en el amo, sin sentirme yo esclavo, sino que con un corazón libre, poder glorificar a Dios sin que nada interrumpa mi relación entre Él y yo. En donde yo puedo levantar mis manos y orarle al Señor con toda libertad, sin que nada estorbe esa comunicación con mi Padre Celestial. Pero mientras yo tenga amargura en el corazón, mientras yo guarde esas raíces de resentimiento en mi vida, no voy a tener libertad para poder hablar con esa libertad con mi Padre Celestial, porque algo me está señalando. Y triste y lamentablemente el enemigo aprovecha ese momento para tildarme y para decirme, ¿verdad que no puedes? ¿Verdad que eres un inútil? Entonces, qué importante que esta noche podamos conocer la verdad y saber que esa verdad nos puede sanar, que esa verdad nos puede salvar y que esa verdad nos puede ayudar para poder vivir en libertad. Triste y lamentablemente, esa raíz de amargura hay personas que la guardan por tiempo, por años. Vea este ejemplo. En el Evangelio de Lucas encontramos un ejemplo muy peculiar a ese respecto, Evangelio de Lucas, capítulo 13, y buscamos el versículo número 16. Evangelio de Lucas, capítulo 13 y versículo 16, Jesús viene y Él habla en este versículo. Y Él hace una pregunta. Y Él dice, habla Jesús y dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, oiga, 18 años. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no la podíamos desatar de esas ligaduras en un día del sábado. Bueno, lo que estaban discutiendo en esa ocasión era una situación diferente. Lo que nos interesa es la cantidad de años que esta hija de Abraham, el enemigo la había atado y que dice que la había ligado. 18 años de estar atada. ¿Cuánto tiempo lleva usted, amigo, de tener resentimiento en su corazón? ¿Cuánto tiempo tiene de vivir con amargura en su corazón?
¿No cree que es tiempo ya de que la palabra lo liberte? ¿No cree que es tiempo que la palabra lo sane? Y que además, como extra, la palabra lo salve. ¿No quiere usted vivir desatado de esas ligaduras? ¿De maldad? ¿De pecado? ¿De ser esclavo? ¿No cree que es tiempo ya de olvidar a ese amo? Yo pienso que sí. Es tiempo de que vengamos humillados a la palabra. Y entonces, cuando nosotros vengamos humillados a la palabra nos enseñará a poder recibir amor, a poder dar amor. Mi hogar hoy va a ser diferente. Voy a dejar de vivir en amargura, porque como consecuencia de vivir atado, eso trae otros efectos. Y como consecuencia de ello, hay personas que van a caer incluso también a la drogadicción, al tabaquismo, al homosexualismo, a tantas situaciones que son desórdenes sociales, morales y, ¿por qué no decirlo?, espirituales. Es tiempo entonces de que nosotros aprendamos a poder vivir en libertad, saliendo de la drogadicción, del alcohol, del tabaquismo, de la prostitución, de problemas de ocultismo incluso. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en esta hermosa ocasión. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es que el problema es de que aquella mujer estaba atada a 18 años. El enemigo la había atado y la había enseñado a vivir con ese pecado en su ser. Hace un momento decíamos que nos convertíamos en esclavos y aquel se convierte en amo. ¿Qué pasa en nuestra vida? Dice primer libro de Juan, capítulo número 3 y versículo 8. Vean lo que dice el primer libro de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Y esto es para que nos preocupemos a este respecto. Dice el versículo 8, el que practica el pecado, vivir con ataduras, es vivir en pecado. Porque yo estoy viviendo con resentimiento en mi corazón y con amargura. Y por eso dice la Biblia, el que practica el pecado, oiga, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora, oiga esta palabra de esperanza. Oiga esta palabra de bendición. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Amigo, eso solo depende de usted. Eso solo depende de mí. De que yo abra las puertas de mi corazón y permita que el Espíritu Santo de Dios entre en mi corazón. Y la palabra de Dios dice allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 44 en adelante, 42 en adelante, dice de que cuando el Espíritu de Dios entra al corazón del hombre, lo primero que hace, dice que es que lo barre. Luego lo limpia. Después lo pinta y de último lo adorna. Amigo, si usted vive con amargura en su corazón, si usted vive con raíces de resentimiento, de odio, de egoísmo, de tantas cosas, el Espíritu Santo de Dios no puede entrar a su corazón para limpiarle y barrerle si usted no lo permite. Es importante que usted, en esta ocasión, Dios toque su corazón allí donde usted está. No sé, en cualquier lugar. Tal vez sentado en una banca, en un blog, no sé, donde usted se encuentre. Dios puede tocar su corazón. Y usted puede aprovechar este momento para decir, Señor, de veras, yo deseo con todo mi corazón que tú entres y que hagas en mí morada y que me libertes y me sanes y me salves y que saques de mí toda esa amargura, ese resentimiento para poder vivir con libertad. Porque la palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero para eso vino el Señor Jesús. Para deshacer, dice la palabra, las obras del pecado. Entonces, las heridas causadas en el corazón
no solo llegan ahí, sino aún más, tocan el alma. Y cuando una herida nos llega al corazón y nos penetra hasta en el alma, el asunto es mucho más duro. Mire, libro de Jeremías. Jeremías habla de la forma siguiente y dice, el capítulo número 4 y versículo número 18. Jeremías, capítulo 4 y versículo 18, si usted tiene una Sagrada Escritura a su alcance, yo le invito a que vaya, que la traiga y que lea juntamente conmigo para poder constatar lo que en esta ocasión estamos leyendo. Dice el versículo 18, tu camino y tus obras te hicieron esto. El vivir con amargura en el corazón, con resentimiento, dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad. Por lo cual, amargura penetrará hasta el corazón. Cuando una persona permite de que la amargura llegue hasta lo profundo de su corazón, entonces surte un efecto. Y dice el libro de Proverbios, capítulo 18 y versículo 14, de la forma siguiente. Proverbios, capítulo 18 y versículo 14. El ánimo del hombre soportará la enfermedad. Mas, ¿quién soportará el ánimo angustiado? La Biblia dice que el ánimo del hombre soporta la enfermedad. Yo en lo personal he sido testigo de personas que están enfermas y aún en su estado de enfermedad hacen bromas, se ríen y están alegres. Pero la segunda parte del versículo dice, mas, ¿quién soportará el ánimo angustiado? En otras palabras, como consecuencia de vivir en amargura, en opresión del enemigo, yo incluso puedo caer en depresión. Y eso cambia mi conducta, cambia mi forma de ser, y yo me mantengo como a la defensiva ante cualquier situación. Por eso entonces el apóstol Pablo nos recomienda. Y dice Efesios, capítulo 4 y versículo 31, primera recomendación, quítese, es un imperativo, quítese de vosotros toda amargura, quítese todo enojo, quítese toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Es molesto, es lamentable vivir con una persona que grita todo el día. Hay mamás que el día entero pasan gritando. ¿Cómo es usted, amiga? Hay papás que pasan gritando todo el día. Es posible que en la oficina, en el taller, en la industria, en la maquila donde trabajemos, la pasamos bien y estamos alegres. Pero una vez llegamos a casa, nos volvemos como ogros, malhumorados, mal encarados y todos son gritos. El apóstol Pablo recomienda al apóstol Pablo, quítese pues de vosotros toda ira, todo enojo, toda gritería, toda malicia, toda maledicencia. Es importante que nosotros aceptemos esa palabra de bendición. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra de Dios nos enseña a poder vivir con libertad, con alegría, con bendición. Amigo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para poder alcanzar esa bendición y poder degustar la libertad de Jesucristo? Es diferente tener a Jesucristo en el corazón, aunque siempre hay problemas, pero los problemas son diferentes. La forma de resolverlos, los problemas son los mismos, pero la forma de resolverlos es diferente. Porque yo tengo paz en mi corazón. Porque yo he conocido la verdad y la verdad me ha sanado de mi forma de pensar. Me ha quitado esa gritería, ese enojo, esa ira. Entonces yo vivo la vida alegre. Vivo la vida con gozo, con paz, con benignidad, con mansedumbre, con templanza. Es el fruto del Espíritu Santo.
Pero eso depende de mí, de que yo quiera abrir mi corazón para que entonces el Espíritu Santo penetre en mi vida y haga de mí una criatura diferente. Pero ¿qué pasa entonces si yo estoy viviendo en pecado? La palabra de Dios me da una orden. Y la orden que la palabra me da está en Proverbios, capítulo número 28 y versículo 13. Proverbios, capítulo 28 y versículo 13, dice de la forma siguiente: el que encubre su pecado no prosperará. Amigo, si usted tiene pecados ocultos y los encubre, no prospera. Pero entonces ahora la recomendación es la siguiente parte del versículo 13 dice: mas el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Amigo, usted está viviendo bajo el efecto de un pecado. Es importante que usted venga delante de Dios y lo confiese y se aparte. Aún el mismo Jesús le llevaron en una ocasión a aquella mujer traída del momento del pecado del adulterio. Y casi que condenaron a Jesús los fariseos cuando de una vez le traen a la persona que había cometido el pecado y de una vez le citan la ley. Señor Jesús, esta mujer fue encontrada en adulterio y la ley dice, de una vez le citaron la ley. La palabra de Dios dice que Jesús se inclinó en tierra y se puso a escribir algo en el polvo. Y luego Jesús dice: si alguno de ustedes se siente sin pecado, arroje la primera piedra. Y la palabra dice que cada uno fue redarguido en su corazón y comenzaron a soltar las piedras. Y todos se fueron. Jesús se levantó y le preguntó a aquella mujer: ¿dónde están los que te condenaban, mujer? Y la mujer le dice: Señor, todos se han ido. Y oiga esta parte linda de Jesús. Y Jesús le dice a la mujer: pues yo tampoco te condeno. Y solamente le da dos recomendaciones. Una es: vete. Pero la segunda y más importante: y no peques más. Amigo, la Biblia dice que el que vive en pecado no prospera. Pero el que viene delante del Señor, los confiesa y se aparta, la palabra dice claramente, alcanzará misericordia. ¿Quiere usted alcanzar misericordia? Bueno, allí está la solución. Entonces ahora usted venga delante del Señor, confiese su pecado, apártese, arrepiéntase. Y a cambio le vendrá una bendición. ¿Quiere ver cuál es la bendición? Primer libro de Juan, capítulo 5 y versículo 18. En primera de Juan, capítulo 5 y versículo 18, allí está la promesa de qué pasa cuando yo vengo delante del Señor, confieso mi pecado y me aparto, no continúo en ese pecado. Entonces ahora viene una promesa de parte de Dios y esta la encontramos en primera de Juan, capítulo 5 y versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios ya no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, oiga, dos cosas, le guarda. Si usted, amigo, confiesa su pecado y se aparta y hace un nuevo pacto con el Señor, ahora hay una promesa de parte de Dios. Dios le guarda. Y oiga lo segundo, y el maligno no le toca. ¿Hay diferencia? Claro que sí. Pues eso es lo que le estamos recomendando esta noche. Que usted conozca su palabra. Porque cuando usted conoce su palabra, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Miqueas capítulo 7, versículo 18, 19, en adelante. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad de Israel, y que dices: perdonaré sus pecados, y nunca más me acordaré de ellos? Los ataré, dice, a una piedra de molino, y los arrojaré a lo profundo del mar. Ese es el amor sincero de Dios. Esa es la forma en que Dios ama. Dios ama en una forma sincera. Y ese Dios que ama sinceramente, Él promete. Y Él dice, por eso Miqueas dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad de Israel,
Pero que no solo perdonas, sino que ahora dice que el pecado de Israel lo atas a una piedra de molino y lo arrojas en lo profundo del mar, y hay una promesa: y no me acordaré más de tus pecados. Esa misma promesa es también de parte de Dios para mí. Es para ti, amigo, para ti, amiga, tú que estás allí junto a tu televisor. Para ti también es la promesa. Si tú confiesas tus pecados y te apartas, alcanzas misericordia. Y entonces ahora viene el Espíritu Santo de Dios, reposa sobre ti y te guarda. Y oye, el enemigo no te puede tocar. Y ahora Dios viene, toma tus pecados, los ata a una piedra de molino, los arroja a lo profundo del mar y te dice, y es Dios quien te está diciendo en este momento: no me acordaré más de tus pecados. Entonces tú sacarás de tu corazón la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia y tantas cosas malas, y serás realmente una nueva criatura. Vamos a concluir este mensaje de esta noche analizando cómo podemos nosotros romper esas ataduras. ¿Cómo puedo yo romper esas ataduras que me han atado por mucho tiempo? Yo no sé cuántos años. El ejemplo que veíamos en Lucas de aquella mujer eran 18 años que el enemigo había atado a aquella mujer con ligaduras. Y Jesús la desató en un día de reposo, en un día de sábado. ¿Cuántos años tienes tú de estar atado? ¿Cuántos años tienes tú, amiga, de estar atada? ¿No crees que es tiempo de desatarnos de esas ligaduras de maldad? Por eso Jesús decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para sacar a los presos de la cárcel. Es importante que salgas de la cárcel. ¿Cómo podemos hacerlo? Número 1, reconocer que fuimos heridos. Aunque nos duela, porque duele, porque somos humanos, porque somos de carne, porque tenemos corazón y porque tenemos sentimiento, eso duele. Y entonces, como no duele, tenemos que recordar esa herida. Número 1, reconocer que fuimos heridos. Oye, aunque nos cueste, pero si quieres hacerlo para poder vivir en libertad, vas a lograr hacerlo. Lo número 2, orar por la persona que nos ofendió. Y es menester orar por esa persona, e incluso no solo orar por ella, sino aún mencionar el nombre y la ofensa que nos hizo. Pedirle perdón, número 3, pedirle perdón a Dios por el odio acogido en nuestro corazón, o el resentimiento, o la maldición que posiblemente con nuestra boca dijimos. Número 4, en el nombre de Jesús, pedir limpiar nuestro corazón y sacar toda raíz de amargura. Número 5, seguir el ejemplo de Jesucristo. Y el ejemplo de Jesucristo lo encontramos en Mateo, capítulo 6, Mateo capítulo 6, y leemos el versículo 12 únicamente. Mateo capítulo 6 y versículo 12 dice de la forma siguiente. Déjeme que encuentre Mateo capítulo 6 y versículo 12. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es el momento especial del Padre Nuestro. Y cuando nosotros repetimos ese Padre Nuestro, entonces hacemos un pacto con el Señor. Y le decimos que así como yo perdono, Él también me perdona. Versículo 14. Oiga esta condicionante. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Quiere tener el perdón de Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Perdonar. Oiga el versículo 15. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así de que es importante de que si yo quiero alcanzar perdón, yo debo dar perdón. Este mensaje lo iniciamos allá leyendo Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo cerramos en esta ocasión leyendo Juan capítulo 8 y solamente agregamos
un par de versículos. El versículo número 34. Leímos en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo? Versículo 34. Versículo 36. Dice, así que, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Dejemos pues obrar al Hijo de Dios en nuestro corazón para poder alcanzar una verdadera libertad. Que Dios nos siga bendiciendo y en una próxima ocasión Dios nos regalará otra vez la oportunidad para poder permitirnos entrar a sus hogares. Que la paz de Dios esté en sus corazones.